vengo ligera porque hoy es viernes y hay que descansar. Aunque he estado muy ligera todos estos días, ¿Vas de Claudia. viaje? No quisiera. Más ligero. Yo viajo ligera, con maleta de mano. Miren, yo siempre le doy mucho seguimiento a lo que pasa en el Congreso, porque aunque la gente no le dé importancia, en el Congreso es que se hacen las leyes. Y a veces pasan cosas desapercibidas y usted, mire, no se entera. Y eso le puede afectar, no ahora, quizás en el futuro. Pero ayer, el diputado Burgos, Agustín Burgos, que es de La Vega, él tiene un proyecto muy interesante, aunque ya la fecha se celebra, pero ayer en la Cámara de Diputados se aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de ley que declara el último día del mes de febrero como el Día Nacional de Enfermedades Raras en la República Dominicana. Ya es una fecha que se conmemora, no se celebra, sino que cada último día de febrero, pues aquí se conmemora esta fecha. El año pasado, que febrero tuvo 29 días, pues fue 29 de febrero, y este año será 28 de febrero. Y esta ley, la gente a veces entiende que es como que, miren lo que están los diputados, que eso no tiene sentido, pero sí hay que destacar la importancia de este proyecto de declarar el Día Nacional de las Enfermedades Raras. Hermana, ¿y qué va a ganar una gente que tenga una enfermedad rara? Porque solamente No, pero escucha el comentario y después entonces usted va a entender que va a ganar, ¿verdad? Después usted va a entender que va a ganar. Pero la importancia de este proyecto de ley es visibilizar esa realidad, sensibilizar y motivar a que desde el Estado se destinen recursos para estas enfermedades. Y yo al final de mi comentario voy a hacer unos aportes para que la ley no se vaya sola, porque no es solo que quede plasmado en ley. Por ejemplo, ayer o antes de ayer estaba aquí Fernando Quiroz hablando del tema de la ley de autismo. Muy noble la ley, muy buena, pero un año y medio después no se ha cumplido lo que se estableció en esa ley. Entonces, no es solo hacer ley por hacer ley, sino que hay que hacer aportes y hacer que se cumpla esa ley. Y hay que decir que con las enfermedades raras, lamentablemente hay mucha falta de información y hay un conocimiento limitado. Ni siquiera en el país hay laboratorios para diagnosticar estas enfermedades raras, y por eso hay diagnósticos tardíos, y sabemos que un diagnóstico temprano puede ayudar mucho a una atención médica asertiva con esas enfermedades raras. Y hay que decir que estas en su mayoría, casi todas las enfermedades raras, pues son patologías crónicas, son crónicas. Y hay alrededor de 50,000 enfermedades raras. Oye la cifra, 50,000 enfermedades raras, de las cuales solo 10,000 pues se le han descubierto, se han diagnosticado, se le ha conocido como el diagnóstico. De 50,000 que hay, solo 10,000 se le ha conocido el diagnóstico. Y hay que decir que ¿por qué son enfermedades raras? Porque es una pequeña población del mundo que la posee. Por ejemplo, de una estadística que estuve leyendo, que son menos de 5 de cada 10,000 personas tienen esta enfermedad. Por ejemplo, aquí en el país había una persona que tenía una enfermedad rara que solo habían 100 personas en el mundo. O sea, de 8,000 millones de habitantes que tiene el mundo, solo 100 tenían esta enfermedad, y había uno en la República Dominicana. E imagínense que en el país no hay un laboratorio para detectar este tipo de enfermedad. Entonces, hay que decir que en el país, en la República Dominicana, hay cerca de 5,000 personas que hay diagnosticadas con enfermedades raras. 5,000 que se conocen, porque hay personas de escasos recursos que no tienen ni siquiera el acceso a un tratamiento o a un diagnóstico, no tienen el acceso a un laboratorio, porque como en el país no hay laboratorios que diagnostiquen esta enfermedad, pues son caros y hay que mandarlos fuera del país para que se sepa. Estuve investigando de un caso de una niña que duró muchos años la mamá tratando de descubrir qué tenía, y lamentablemente cuando descubrió lo que tenía la niña, pues la niña ya había fallecido, porque como no se sabía, no se pudo tratar, no se pudo hacer un tratamiento para esta enfermedad. Entonces, a propósito de este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que yo aplaudo, porque esto hace que se visibilice la realidad de muchas familias que no tienen recursos para tratar este tipo de enfermedad, yo le quiero hacer unos aportes al diputado Burgos, que es doctor, para que vayan de la mano con este proyecto de ley, porque no solo es venir y hacer críticas, sino que hay que hacer aportes, y eso es parte de una ciudadanía responsable. Necesitamos un sistema legal y de salud que reconozca estas enfermedades complejas.
Por eso es la importancia de visibilizarlas. Son enfermedades raras, son poco frecuentes y para que estas personas puedan pues recibir el tratamiento, la ayuda económica, que es muy cara. Conozco de un caso de una persona que aún con recursos económicos tuvo que venderlo todo para tratar la enfermedad de su niño. Tuvo que irse a Estados Unidos a una universidad donde estaban experimentando un tratamiento experimental a ver si el niño podía pues tener una vida más larga. Y ella lo ha logrado, pero ha sido un esfuerzo enorme por parte de la familia, que ha tenido que vender sus propiedades para poder dedicarle esos recursos al niño. Por eso la importancia de que el Estado intervenga. O sea, en el país estamos hablando de que hay 5,000 personas que tienen este tipo de enfermedad y se supone que el Estado dominicano es el garante de la salud de todos los dominicanos. Por eso la importancia. La gente dice, que no se legisla para la minoría. Bueno, pero es que esa minoría también es parte del pueblo dominicano y necesita que el Estado le preste atención en el tema de salud. Entonces el Estado debe garantizarle el acceso a la salud a esas familias, a las madres cuidadoras que tienen que dejar de trabajar. Estuve también leyendo de un caso de una madre que tuvo que dejar de trabajar porque su bebé tenía una condición que solo podía estar en brazos. Entonces, imagínense, ella dejó de ser productiva para dedicarse con todo el amor del mundo a cuidar a su bebé y tenerlo en brazos aún después de grande. Entonces también el Estado tiene que prestarle atención, la asistencia a esa cuidadora o cuidador, porque en muchos casos también el padre hace el rol de cuidador. Entonces, ¿qué queremos aparte de esta ley que ya se aprobó en el proyecto? El que el Estado pueda costear los tratamientos que son carísimos. Ya decía yo, el tema de crear un laboratorio para diagnosticar, que busquemos los mecanismos para dotarnos de tecnología para que se pueda diagnosticar a tiempo. Y luego de que se tenga un diagnóstico, lo primero es que hay que hacer un censo para saber cuáles son las personas que tienen estas enfermedades raras. Que siempre en el mes de febrero se hacen reportajes y se visibilizan estos casos porque son raras, cosas que la gente no conoce. Entonces, lo primero es censar cuáles son, cuántos son, dónde están, ubicarlos. Entonces, crear un laboratorio para diagnosticar enfermedades raras, que el Estado les supla de los tratamientos que son bastante caros. Fondo especializado. Claro. O sea, un fondo especializado. No estamos hablando de los medicamentos de alto costo, que sabemos que eso está ahí y que lamentablemente en los últimos años ha fracasado. Un fondo especializado. Presupuesto. Claro, de salud pública. De catástrofes. Pero que es especializado para las enfermedades raras, que solo en el país hay diagnosticadas 5,000, pero yo estoy segura que hay muchísimos más porque la gente no tiene acceso a un diagnóstico temprano. Entonces, es importante, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver en otros países cómo tratan estos temas, porque uno siempre tiene que aspirar a tener lo mejor. Y en España hay de manera obligatoria un registro para enfermedades raras. En España, que es un país bastante avanzado en términos de salud pública y de salud, hay un registro para enfermedades raras y hay una ley que obliga a dar más recursos para el tratamiento de estas enfermedades raras. Entonces, como a nosotros nos gusta mucho emular, copiar lo que hacen otros países, vamos a copiar las buenas prácticas y esa es una buena práctica. Vamos a destinar más recursos para aquellas familias que no cuentan con un diagnóstico temprano, no cuentan con recursos. Entonces el país tiene, el Estado tiene que garantizarle ese acceso. Yo creo que son unas propuestas que ojalá que el amigo Agustín Burgos pueda escucharla para que en el Congreso, conjunto con esa ley que ya él pues sometió y que se aprobó, pues que vayan de la mano, que no sea solo la ley, sino que sean acciones puntuales que vayan en beneficio de esas familias. Llévatelo con Panorama FM 96.9